Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud. Tenemos el agrado de contar con la presencia del fisioterapeuta Cristian Jiménez Arranz, graduado en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Comisión de Fisioterapia en Salud Mental y de la Comisión de Empleo en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. También cuenta con un máster oficial de fisioterapia musculoesquelética avanzada en el tratamiento del dolor en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se encuentra cursando el grado de psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Vamos a iniciar la entrevista sobre alteraciones temporomandibulares. Bienvenido, Cristian. Bueno, contanos un poco qué significa el término trastorno temporomandibular. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por la invitación y bueno, para mí es todo un placer y un honor poder divulgar información científica sobre la salud y sobre la fisioterapia. Bueno, el término trastornos temporomandibulares está bastante definido. Es un subgrupo de problemas de dolor craneofacial que, bueno, pues se basa principalmente en afectación de estructuras como la articulación temporomandibular, musculatura masticatoria, por ejemplo, estructuras o áreas relacionadas como puede ser el cuello, la cabeza, la región torácica y que, bueno, pues cursan con una clínica característica de, pues, limitación en la apertura bucal, dolor orofacial, preauricular, ruidos articulares. También cursa con limitaciones funcionales, alteración de la deglución, puede causar con disfagia, puede causar con una amplia variedad de clínica. Bien, ¿y esta alteración puede estar presente en pacientes que tienen artritis reumatoidea? Sí, se ha comprobado que sí, que la artritis reumatoide pues, es una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria que puede pues, también estar de la mano con los pacientes con trastorno temporomandibular. Igual que muchas otras enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o el lupus eritematoso, al final pues, son articulaciones sinoviales que en este caso pues, se inflaman y se ha comprobado que estos pacientes con artritis reumatoide tienen pues, 2,6 veces más riesgo de tener trastorno temporomandibular que una persona que no tiene artritis reumatoide. O sea, lo han demostrado. Hablando de la predisposición que tiene una persona a generar este trastorno temporomandibular, ¿qué cantidad de predisposición tiene una persona que tiene bruxismo a la hora de tener un trastorno temporomandibular? Bueno, pues es una buena pregunta, porque sí que es verdad que siempre están asociados y clínicamente pues en el día a día lo vemos. Se ha comprobado, bueno, pues que las personas con bruxismo, que realmente sigue definida como el término bajo el paradigma de trastorno del sueño, realmente se sabe que tiene implicaciones centrales, que tiene mucha dependencia de los factores psicosociales, que es un poco parecido a los trastornos temporomandibulares en cuanto a desarrollo. Se sabe que las personas con bruxismo tienen más probabilidad de desarrollar un trastorno temporomandibular. Por ejemplo, en niños y adolescentes se ha visto que es así y en adultos también. Están un poco relacionadas ambas, tanto trastorno temporomandibular con bruxismo como bruxismo con trastorno temporomandibular. Pero bueno, al final es un poco de lógica, lo que es la parafunción de apretar musculatura masticatoria, ya sea por el día o por la noche, con esa alteración central que nos hace estar rechinando constantemente, pues probablemente pueda generar que la persona tenga dolor de cabeza, dolor masticatorio, que se levante por las mañanas con dolor en la articulación temporomandibular y eso generar un trastorno temporomandibular. Bien, ¿y cuáles son las alteraciones más frecuentes de la articulación temporomandibular? Bueno, pues las alteraciones más frecuentes, digamos que la literatura científica nos dice que vienen a ser los trastornos mixtos, es decir,
no el trastorno temporomandibular articular puro o muscular puro, sino un poco la combinación de las dos, y es el que más discapacidad genera a nivel cráneo-mandibular. Entonces, las principales alteraciones, pues a nivel clínico lo que nosotros vemos es que es mixto, musculatura masticatoria y trastornos temporomandibulares articulares, es decir, desplazamientos discales con reducción, sin reducción, con reducción con bloqueo articular, sin bloqueo articular, basándonos un poco en la DCTMD, que es la guía internacional para la clasificación y el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares, pues vienen a ser estos, pero las principales alteraciones, para que nosotros nos hagamos una idea en el paciente, son pues dificultad a la hora de masticar alimentos, patrón de masticación unilateral, deterioro deglutorio, dolor orofacial, también dolor a la hora de articular palabras o vocalizar o incluso hablar o gritar. Toda esta clínica lo acompaña. Bien, ¿y nos podrías comentar cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen para tener un trastorno temporomandibular? Bueno, pues sí que se habla de que, por ejemplo, factores como el distrés psicológico, es decir, el catastrofismo, la ansiedad, el estrés, el arousal, todo esto pues, nos genera una predisposición a acercarnos a ese desarrollo de trastorno temporomandibular persistente, crónico o a un estadio inicial. También, por ejemplo, la amplificación del dolor, es decir, que nosotros tengamos una sensibilización periférica, una sensibilización central, que pues haya un mecanismo neuroplástico desadaptativo y nuestro sistema nervioso central esté más hiperexcitado, o sea, haya una hiperexcitabilidad en nuestro sistema nervioso central. También, pues, por ejemplo, la genética, factores genéticos que ya se han descrito y están muy descritos en la literatura científica y nos predisponen. Luego, factores medioambientales, o sea, ya sea la cultura, la sociedad, las creencias, en dónde vivimos, la demografía, es decir, se ha comprobado que en áreas rurales hay mayor porcentaje y mayor prevalencia de trastorno temporomandibular crónico. Y bueno, luego también los factores físicos, es decir, si has tenido algún trauma, algún traumatismo, algún golpe que te haya generado directamente ese trastorno temporomandibular. Esos serían un poco los factores que te pueden predisponer al desarrollo del trastorno temporomandibular. También a nivel sistémico, pues a nivel neuroendocrino, a estados proinflamatorios, pues sensibilizaciones, todo esto también nos va a predisponer. En base a lo que mencionabas anteriormente, ¿hay alguna característica en cuanto al bruxismo del lactante? El bruxismo del lactante es una interesante pregunta porque no todo el mundo lo conoce y es pues, un bruxismo que tienen los niños, adolescentes, sobre todo niños, infantes, que muchas veces a partir de los 9 o 10 años en los estudios científicos coinciden en que se va, en que por sí solo se va, y muchas veces por eso el seguimiento simplemente es observacional, no intervencionista, pero se caracteriza principalmente por niños y niñas pequeños que tienen ese patrón de masticación involuntaria, ya sea diurno, nocturno o ambas, y que muchas veces incluso ocurre sin que les haya salido la dentición, es decir, que están masticando y rechinando constantemente, apretando pues la musculatura masticatoria sin apenas haberles salido los dientes o en el proceso de la dentición. Y bueno, pues se sabe que también es muy importante pues, todo el tema psicosocial, porque muchas veces los niños, cuando tienen demasiado estrés o cuando están pasando por épocas más demandantes, pues este bruxismo se genera. En principio, si pasados los 9 o 10 años continúan con ese bruxismo, pues sí que se debería de empezar a abordar desde el plano psicológico, fisioterápico, médico, etcétera. Bien, recién nombraste el síndrome de dolor miofacial. ¿Nos podrías contar un poco más qué es, en qué consiste? Sí, el síndrome de dolor miofacial pues no solamente ocurre en los trastornos temporomandibulares, está ampliamente descrito y viene a ser pues, un conjunto de signos y síntomas motores, sensitivos y autonómicos de un punto gatillo miofacial. Entonces, un punto de gatillo miofacial pues, se define como pues, una zona hipererretable en un músculo esquelético
hipersensible, con un punto hipersensible donde se localiza una banda tensa. Y esto pues viene a darnos ese dolor, esa clínica tan característica muscular, ¿no? De un paciente que tiene pues, dolor en el trapecio, que tiene dolor en la musculatura masticatoria, y que cuando tú vas a nivel manual y presionas en esa región, desencadena un dolor. Puede ser un dolor suyo, que sería un punto gatillo a lo mejor activo, o puede ser latente, es decir, que le desarrolle un dolor que nunca ha tenido, no es su dolor, pero bueno, que ahí se desencadena. Eso sería un poco pues, la definición. También es verdad que a nivel neurofisiológico y bioquímico es mucho más complejo. Pues sería todo en la placa motora muscular, en los sarcómeros, pues sucede una liberación excesiva de acetilcolina, de un neurotransmisor que genera esa contracción muscular, que cuando se genera en exceso y basándonos en la hipótesis integrada, no se recapta, no funciona bien la acetilcolinesterasa, sucede una liberación excesiva, una isquemia, una hipoxia, no hay suficiente ATP, se sensibilizan sustancias nociceptivas como sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, todo esto genera una cascada de nocicepción, aumenta el sistema nervioso autónomo y se supone que pues, el ciclo o el pH ácido de los puntos gatillos y toda esta hipótesis integrada genera como un ciclo en el que pues, se desencadena el dolor y el punto gatillo miofascial, el síndrome de dolor miofascial. Bien, ¿y nos podrías contar cuál es la importancia de realizar una evaluación de la fuerza muscular máxima en mujeres con trastorno temporomandibular crónico? Sí, aquí entiendo que te refieres a evaluación fuerza muscular máxima lingual, ¿no? Sí, correctamente. Bueno, esto es interesante porque bueno, nosotros pudimos desarrollar un trabajo de investigación en el Hospital La Paz para comprobar un poco a nivel observacional si podía haber alguna relación. Y sí que hay mucha investigación científica sobre pues, el dato de fuerza de presión lingual máxima isométrica para cuantificar pues, si entrenando en estos pacientes la fuerza de presión lingual máxima isométrica, pues se pueden mejorar los trastornos temporomandibulares o la deglución o muchas otras variables. Entonces, pues sí que es verdad que la literatura científica describe que las mujeres, porque es más prevalente en mujeres, pero los pacientes con trastorno temporomandibular crónico presentan datos de menor fuerza de presión lingual máxima isométrica en kilopascales. Si la media es de 40-47 kilopascales, pues presentan menores fuerzas de presión lingual máxima. Todavía queda mucho por hacer y mucho por investigar a nivel pues ensayos clínicos aleatorizados, todavía es observacional, pero sí que ocurre. ¿Y por qué se tiene que medir la fuerza de presión lingual máxima? Pues porque es un dato objetivo que nos da a nosotros una manera de saber que si reforzamos y fortalecemos la fuerza lingual máxima, nuestro paciente puede mejorar, y porque se sabe que pues, la fuerza de presión lingual máxima está directamente relacionada con a nivel deglutorio y a nivel masticatorio, los pacientes deben de realizar fuerzas de presiones linguales submáximas. Entonces, si nosotros entrenamos el 1RM de la fuerza de presión lingual máxima, nuestro paciente probablemente mejore su clínica relacionada con la deglución, la masticación, etc. Muy bien, y yendo directamente al tratamiento fisioterapéutico, ¿en qué consiste el tratamiento de la ATM? Pues el tratamiento desde la fisioterapia ya se basa principalmente en un paradigma y un modelo biopsicosocial, multidisciplinar, donde dejamos atrás la era anatológica, es decir, donde antiguamente pues, se pensaba que todos los trastornos temporomandibulares tenían que ver con la oclusión dental, y esto ya se sabe que la oclusión dental no tiene que ver con, o sea, no está relacionado directamente con el desarrollo de un trastorno temporomandibular, y en la literatura científica ya se deja claro. Entonces, pues principalmente es un tratamiento multidisciplinar, donde no solamente trabaja el fisio, trabajan psicólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras incluso, terapeutas ocupacionales, bueno, todos los profesionales sanitarios, que seguro que más de uno me olvido, logopedas, etcétera. Y sí que es verdad que el tratamiento de primera elección actualmente es la fisioterapia para los trastornos temporomandibulares,
pero la fisioterapia desde el abanico, como ya decimos, desde el modelo biopsicosocial, contemplando los factores físicos, cognitivos, o sea, todas las dimensiones, sensorial discriminativa, motivacional afectiva, cognitivo-evaluativa y bueno, pues principalmente nosotros intentamos mejorar la discapacidad del paciente a través de la mejora del comportamiento motor, es decir, de la función, es decir, mejorar la apertura bucal, ganar grados de movimiento mandibular y también pues toda la ganancia sensorial, ¿no? Entonces, bueno, pues el tratamiento de los trastornos temporomandibulares desde la fisioterapia contempla como principal vía el ejercicio terapéutico, pero luego también la terapia manual, también, por ejemplo, pues, la educación terapéutica, el uso de electroterapia, que mucha electroterapia es superior al efecto placebo y se ha comprobado y se ha demostrado en investigaciones. Sobre todo esas líneas, pero siempre también basándonos en apoyos como la terapia cognitivo-conductual a nivel psicológico, como la exposición graduada motora, como muchas otras cosas más que nos ayudan y nos pueden pues, ayudar a disminuir esas sensibilizaciones. Y en cuanto al tratamiento, ¿existen tiempos estimados de tratamiento? Pues es una pregunta interesante porque realmente la literatura científica en esto no se suele meter mucho en los tiempos idóneos o perfectos para rehabilitar a los pacientes, pero bueno, a nivel clínico sí que yo diría que cuando llevas 5 o 10 sesiones rehabilitando de fisioterapia con un paciente, siempre hay que revalorar pues, para saber un poco si realmente nuestro tratamiento está siendo efectivo o no está siendo efectivo, porque hay casos en los que pues, realmente si después de 5 o 10 sesiones no hemos conseguido ninguna mejora, quizá tengamos que derivar. En el caso de los trastornos temporomandibulares, el síndrome de disco anclado, que es una anquilosis discal que realmente pues, se ve muy fácilmente. Cuando llevas 5 o 10 sesiones y no hay ninguna mejora, hay que derivar. Entonces, bueno, pues las fechas o los tiempos estimados no están muy claros, pero también es un poco dependiente de la esfera del paciente y la afectación del paciente que tenga. O sea, si es un paciente postquirúrgico que acaba de salir de una artrodesis o de una cirugía por fractura, quizá los tiempos sean más a corto plazo y tenga que ser todo más rápido. Y si hablamos de un paciente que presenta una sensibilización central, donde bueno, pues hay una neuroplasticidad desadaptativa y ya no solamente es lo físico, sino lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, hay que generar cambios, quizá estemos hablando de más a largo plazo, de más tiempo. Pero desde luego que la fisioterapia pues no es para toda la vida, o sea, no hablamos de una fisioterapia infinita, la fisioterapia es finita y tiene unos tiempos hasta donde podemos llegar y a partir de ahí debemos de enfocar al paciente a que él mismo sea pues el mismo el que se automaneje, el que tenga un afrontamiento activo y el que él mismo sepa pues cómo ir remediando y cómo ir pues tratándose y en favor de su mejora. En el caso de la fisioterapia, surgió el interrogante, en base a lo que estabas comentando, ¿se realiza un tratamiento conservador o para facilitar un postquirúrgico que no lleve tanto tiempo el tratamiento? O sea, ¿te refieres a que si el tratamiento es invasivo o no? O... Sí, si es invasivo o no y si el abordaje se realiza, por ejemplo, un tratamiento conservador para llevar en última instancia, en caso de necesitarlo, una cirugía o para ayudar a que cuando se realice la cirugía evitar mayores complicaciones. Sí, es muy buena pregunta. O sea, muchas veces lo que hacemos es las dos, el prequirúrgico y el posquirúrgico, pero habitualmente lo que más tratamos son personas como primera instancia tratamiento conservador para evitar el quirúrgico y muchos posquirúrgicos que vienen directamente de haber sido sometidos a una operación y tienes que ganar grados de movimiento en apertura bucal, tienes que disminuir la sensibilidad, la alodinia, toda la sensibilización relacionada con el dolor, pero muchas veces los tratamientos, dependiendo del paciente, son invasivos, o sea, se hace fisioterapia invasiva, la punción seca, por ejemplo, se hace en estos pacientes, dependiendo de qué paciente estemos hablando, pero
fisioterapia invasiva como la punción seca tiene evidencia científica, la electropunción también tiene evidencia científica. Bueno, pues todo el tratamiento intrabucal que nosotros desarrollamos, ya sea con movilizaciones de la articulación temporomandibular o a nivel muscular, tejidos blandos, pues bueno, pues todo lo que son pases de movilidad dinámica de tejidos blandos y presiones intermitentes y todo esto que suele ayudar. También no olvidemos que la trave manual en la región cervical o cráneo cervical, por el núcleo trigémino cervical espinal, pues va a tener unas mejoras directas en todos estos pacientes. Entonces, muchas veces el paciente con trastorno temporomandibular obtiene unas mejoras directas directamente de tratar regiones como la columna cervical o la columna torácica por estas aferencias y por estos núcleos trigémino cervicoespinales que a nivel neurofisiológico pues lo sustentan. Muy bien. ¿Y qué consejos nos podrías dar para prevenir un trastorno del ATM? Bueno, pues en primer lugar se sabe que si un dolor musculoesquelético no oncológico se trata a tiempo, pues se puede llegar a prevenir que ese dolor sea persistente o que sea un dolor más a largo plazo. Entonces, los estadios iniciales pues es lo mejor. Acudir a un fisioterapeuta pues si nos encontramos con dolor al lado del oído, dolor en la articulación temporomandibular, si por las noches pues ya te han dicho que rechinas, que se oye ese apretar con los dientes, si tenemos dolor orofacial, no solamente trastorno temporomandibular, o sea, dolor en región frontal, orbital, preauricular, garganta, intrabucal, ¿no? Como el síndrome de la boca ardiente, que también existe, y principalmente también el formarnos y el ser conscientes nosotros de lo que es el dolor, lo que es la sensibilización, porque todo eso nos va a ayudar y nos va a generar ese afrontamiento activo que muchas veces necesitan estas personas, porque pues ir al fisio está muy bien, pero claro, eso tiene que ser como un objetivo, pero la meta tendrá que ser que la persona pues sea autoeficaz y consiga el mismo, pues imaginaros, mediante pases en la musculatura masticatoria, musculatura temporal unas cuantas veces al día, salir a correr, salir a hacer ejercicio, todo esto va a generar unos efectos directos inhibidores descendentes del dolor que nos van a ayudar mucho. Pues el manejo del estrés a nivel conductual, a nivel psicosocial, pues métodos de relajación, bueno, pues desde el mindfulness hasta pues muchos otros que nos pueden ayudar. Y luego también, pues claro, los hábitos parafuncionales hacen mucho, es decir, se sabe, por ejemplo, que comer chicle está relacionado directamente con el desarrollo de trastorno temporomandibular, la onicofagia, es decir, pues estar masticándonos las uñas, la flicagia, que es lo mismo pero con los labios, muchos otros hábitos parafuncionales más que nos van a llevar o que nos pueden llevar a eso. También el tema de las férulas, que es algo que, bueno, pues estamos muy acostumbrados a escuchar, está demostrado que la férula es efectiva, pero principalmente para disminuir la erosión del esmalte dental. Tiene una implicación placebo bastante grande, también disminuye dolor, también disminuye fatiga masticatoria, pero la férula probablemente no sea la única solución al paciente con trastorno temporomandibular crónico, sea un poco más complejo el abordaje, más psicosocial y más pues al detalle, ¿no? Cristian, ¿nos podrías brindar los canales o las vías de contacto por si surge algún interrogante o si quieren realizarte alguna consulta? Sí, por supuesto, claro. Pues mira, me pueden seguir por mi canal de YouTube, que es un canal de YouTube basado principalmente en la divulgación de fisioterapia y psicología, basado en la evidencia científica, que se llama El Fisio de YouTube. Y bueno, actualmente estamos subiendo 2 vídeos a la semana. Entrevistamos a profesionales de la salud, a fisioterapeutas, también abordamos temas para la población general, para que ellos mismos sepan un poco pues, cómo tratarse diferentes patologías y bueno, también divulgando e informando a la gente sobre todos estos temas. Me pueden seguir en Instagram, igual, el fisio de YouTube, y en Twitter, que sería pues @arranz_Jiménez. En mi correo electrónico me pueden escribir cualquier duda o cualquier consulta que quieran
o literatura científica o cualquier caso clínico que tengan. Mi correo sería fisiocristian97@gmail.com, Cristian con CH. Y bueno, pues yo estaré encantado de recibirlos y a vosotros pues daros las gracias por esta invitación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Es un placer haber contado con tu presencia y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud. Eso es, Mega, cuida tu salud. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, El Fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico, fisiocristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.